Lunes, último día de la semana laboral para muchos de esta segunda semana de enero de este año. Claro que sí, seguimos avanzando con temas interesantes y ya vamos a conversar con un amigo de la casa, por supuesto. Él es Pablo Herrera, es quiropráctico y vamos a salir de unos mitos. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, la otra vez que viniste, Pablo, conversamos sobre un poquito de las técnicas, qué es lo que hacía la quiropraxia finalmente, pero se levantaron muchos mitos de ellos, ¿no? Dentro de todo este mundo llamado quiropraxia, tiene mitos de pronto que alejan un poco a los pacientes o a la gente que quisiera. Me da un poco de miedo. Lo que pasa es que podré llevar a mi hijo o no. Uno de los mitos importantes es que si la quiropraxia es solamente para adultos, ¿eso será así? Sí, bueno, la semana pasada justamente tú me preguntaste si era peligroso o no, porque mucha gente a veces lo dice, ¿no? Y particularmente la quiropráctica en sí es todo lo contrario, es gentil y debiese ser lo más segura posible. Entonces, como dijimos acá, depende mucho de la persona que usted elija y siempre los quiroprácticos invitamos a que la persona sea un profesional, obviamente, que haya estudiado en la universidad. Y obviamente eso te garantiza márgenes de seguridad en los cuales tú te vas a atender con la persona. ¿Bien? Pero en particular la columna vertebral es una estructura que en sí es súper sólida. Entonces a veces la gente, por ejemplo, cuando se hacen estos ajustes se produce un sonido que se le conoce como cavitación. El típico crack, huesito, ¿no? ¿Cierto? Bien. Se le conoce como cavitación. Y básicamente la cavitación no es más que una liberación de gas de las articulaciones. Por lo tanto, no es que lo estén quebrando a la persona ni nada, sino que es básicamente al introducir la fuerza en algunas ocasiones y en algunas técnicas se produce cavitación. Pero tanto la quiropráctica se puede utilizar tanto en personas que son adultos mayores como en niños. De hecho, las primeras personas que a mí me tocó atender alguna vez, que fue fuera de Chile, la primera persona que me pusieron en los brazos fue un bebé y la segunda persona fue 93 años. Entonces, obviamente... Súper extremo, pues. Súper extremo. En edades, digamos. Súper extremo. Y en el caso de los niños en particular, hasta alrededor de los 8 años los ajustes son netamente toques suaves, como si te estuvieras tocando, en este caso, el párpado, no más que eso. Ya cuando la columna se va desarrollando y es mucho más sólida, más se empieza a desarrollar óseamente, ¿no? Se empieza a desarrollar el hueso, es una estructura más firme, por lo tanto necesitamos más fuerza para poder hacer las correcciones. ¿Bien? Entonces, cuando la persona diga, oye, le están haciendo quiropráctica a un niño, ¿eso está bien o no? ¿No es seguro, etcétera? Totalmente falso. La quiropráctica es segura y mientras mejor evaluada sea la columna vertebral, o entre mejor evalúe el quiropráctico, mejor para la persona. Más seguro. Mucho más seguro. Entonces, de pronto, sin tener miedo de llevar a tus hijos a una evaluación finalmente, que no necesariamente cuando llegue el primer día lo van a tirar de, qué sé yo, de cabeza y no, sino que va a haber una evaluación previa sobre la columna, totalmente, radiografía y todo lo que habías comentado la semana anterior, ¿verdad? Sí, totalmente. Y aquí me quiero detener también en la importancia que tiene esto para los bebés, ¿ya? Porque a veces los papás no saben cuáles son los beneficios y dicen, ¿para qué voy a llevar a mi hijo si mi hijo con suerte habla? Y eso, aquí obviamente esto está linkeado a uno de los mitos que vamos a hablar hoy día, pero en particular... cuando el primer estrés que vive el ser humano es cuando nosotros nacemos en el parto. ¿Bien? Y muchas veces van a ver que para poder sacar al bebé del canal del parto se ejercen fuerzas que son súper importantes a nivel de la columna vertebral, con rotaciones. Bien, yo mencionaba que en mis redes sociales había puesto unas gráficas de las distintas formas de parto que habían y las distintas posiciones que adopta en el vientre materno el bebé al salir. Y es súper interesante porque ahí te puedes dar cuenta el nivel de estrés que se genera a nivel de la columna vertebral. El parto, claro. Entonces, si hay una persona en la casa que nos ve y que dice, bueno, mi hijo nació por forceps, obviamente ella lo va a tener súper claro y va a ser súper gráfico para ella lo que yo estoy hablando. Pero en un parto normal también se generan tracciones para sacar al bebé del canal del parto. Hay bebés que nacen con el cordón umbilical amarrado a las cervicales también, y eso también genera estrés en la columna vertebral del infante. Por lo tanto, siempre la idea del quiropráctico es mantener esto lo más limpio y funcional posible, ¿cierto? Porque las vértebras, recordemos que están relacionadas con su sistema nervioso. Y los primeros años de vida son básicamente la etapa donde más se desarrolla el sistema nervioso. Todos los movimientos, todo lo que hace tu bebé, sus procesos digestivos, de respiración, etcétera, adaptabilidad al ambiente, comunicación, es todo un sistema nervioso. Por lo tanto, tener una columna limpia significa también tener un mejor desarrollo de aquel sistema. Súper bien. Pablo, ¿qué pasa cuando no tenemos ningún dolor? No sentimos un dolor, nada. Generalmente yo creo, y tú me dices si me equivoco, la gente que te va a visitar es que ya tiene presente un dolor y recién ahí va y te consulta, ¿no? ¿Es posible venir
atenderse contigo sin tener dolor. Totalmente. Como una manera como de prevención, o no lo sé, o quizás de revisión, ¿no? Totalmente. O sea, partamos de la base que de nuestro cuerpo nosotros sentimos únicamente el 5 al 8%. O sea, básicamente de todas las reacciones corporales que nosotros tenemos, el 5 al 8% es algo percibible por nosotros. Ya. ¿Bien? Por lo tanto, si una persona dice yo cuido mi salud únicamente si yo me siento mal, siempre le van a decir cualquier profesional del área de la salud que una de las peores estrategias que puede adoptar en pos de su autocuidado. Ya. Entonces, ya por lógica, sabe que es mejor siempre que sea antes, ¿ya? Pero también, obviamente, hay que saber lo siguiente. La mayoría de las subluxaciones vertebrales, que son lo que corregimos los quiroprácticos, cuando una vértebra pierde su sitio y empieza a originar interferencia en el sistema nervioso, la mayoría de las subluxaciones no duele. Entonces, nosotros podemos tener niños subluxados, que esta subluxación esté ocasionando un mal funcionamiento cognitivo, que pueda generar, por ejemplo, que no se pueda adaptar a las cargas escolares, que podamos generar, por ejemplo, que quizás su sueño se altere, su energía, su metabolismo, etcétera, desde niños, y el niño nunca se va a quejar de dolor. Claro. ¿Bien? Por lo tanto, pasa lo mismo con los adultos. Hay muchos adultos que dicen, bueno, yo soy una persona sana, a mí no me duele nada, y de repente pueden pasar 2-3 meses, vaya a consultar y tenía algo, ¿cierto? Claro. Y algo importante en algunos casos. Entonces, no, aquí uno no necesita esperar a que algo ocurra para poder crear un organismo sano, para poder mantener un organismo fuerte, adaptativo y vital. ¿Bien? O sea, cuando quizás vamos a una primera sesión, y que quede impecable después de la, qué sé yo, de la revisión, del ajuste y todo. De ahí en adelante no es que me tenga que olvidar de visitarte, ¿no? O sea, hay una periodicidad, ¿no? De visita, de revisión, quizás, aunque no me duela. Exacto, o sea, aquí hay una frecuencia de cuidado, ¿bien? Y la frecuencia es súper personal, ¿ya? La frecuencia puede ser para un deportista mucho más alta que quizás para una persona normal, ¿bien? Porque el deportista está más sometido a carga. Si yo tengo un trabajo estresante, soy contador, por ejemplo, soy animador de un matinal. ¡Oh, qué estresante! Ahí sí. Entre otras cosas más, podemos tener distintas cargas también según el estilo de vida que yo tenga. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo, no sé, en la oficina puedo atender enfermeras, y tú puedes ver que las enfermeras tienen turnos distintos y no duermen como un ser humano normal, y tú ves que hay un estrés basal que es súper importante. Claro. Y para ellas, por ejemplo, las que van a la oficina, es súper importante mantenerse checadas y mantenerse bajo cuidado, porque saben que su organismo, para poder mantenerlo y sostenerlo en el tiempo, es importante cuidarlo. Perfecto. Bien, perfecto. Entonces, obviamente hay una periodicidad. Normalmente la periodicidad puede ir de una vez al mes, una vez cada 3 semanas. Hay personas que les encanta ir una vez cada 2 semanas y hay otras que van una vez por semana. Entonces ahí es algo súper personal. Sin embargo, el quiropráctico siempre te va guiando para que tú vayas teniendo toda la información necesaria y puedas decidir con libertad. Pero ¿no se genera una dependencia, Pablo, de sí o sí tener que visitar a los quiroprácticos? A lo mejor, es que me duele aquí, no sé, pues, me duele el riñón y voy a... No sé, como de pronto buscar siempre la solución por ahí. Ajá. O sea, hay una, por ejemplo, para mí, supongamos hay una dependencia, yo podría decir una dependencia al tabaco. Ya. Y eso hablaríamos de una mala dependencia. Que te está haciendo un daño. Exacto. Pero si yo le dijera a una persona una dependencia al deporte, me dirían, no, es una buena dependencia. Claro. En este caso, esto calificaría como una buena dependencia porque estáis hablando de un cuidado para tu organismo, de algo que le hace bien. En cambio, no estamos hablando de una dependencia al alcohol o una dependencia al tabaco. Por supuesto. Pero me refería, Pablo, quizás de que sí o sí visitarlo, de pronto decir, chuta, a lo mejor estoy dejando de lado ir a ver a un médico que me vea el estómago, no sé si me explico. Sí, me duele, porque a lo mejor, chuta, no estoy concentrado. Creo que el quiropráctico es la solución. A eso me refería, ¿no? O sea, no es excluyente. ¿Bien? O sea, la persona puede ir al médico, puede ir al quiropráctico, puede ir al kinesiólogo, puede ir a donde ellos quieran. Sin embargo, la idea, cuando uno, o sea, hay que entender que cuando uno va al médico, uno puede ir a consultar si es que está todo bien, pero la mayoría de las veces que vamos a un recinto asistencial, no vamos porque esté todo bien. No, pues vamos, ya estamos. Entonces la idea, ojalá evitarlo, ¿cierto? O sea, la idea sería ir las veces que nosotros tenemos que ir a controlarnos médicamente, pero no ir todas las veces al médico a generar controles para mantener o sostener mi salud en base a medicamentos. A revisión y todo. Claro. Exacto. Entonces, básicamente, claro, es una alternativa que te permite minimizar riesgos, mantenerte más saludable y por lo tanto quizás vaya a optar por ir menos a medicina, pero es porque no vas a estar
quizás con un deterioro en tu salud importante en el tiempo. Súper bien y súper claro. Pablo, ¿qué pasa si quiero visitarte, pero necesito una orden médica o puedo ir directo a consultar a un quiropráctico? Bien. La quiropráctica es una profesión que es autónoma, ¿bien? Y que básicamente no se necesita de ningún tipo de derivación para que una persona pueda asistir, ¿bien? Y eso es súper importante que la gente lo tenga claro. Si a usted, otro profesional le dice, usted no debería ir al quiropráctico, eso no es válido, porque el quiropráctico obviamente usted puede ir como usted va al odontólogo. Yo no necesito derivación para ir al odontólogo. Claro, sí, ya entiendo. Bien. Yo no necesito derivación para ir al médico, ¿bien? En el caso de las profesiones que son bioparamédicas, como la kinesiología actualmente, sí, ahí se necesita una derivación y se necesita una orden y se indica. Sí. Pero en el caso del quiropráctico se dice es primera consulta, ¿bien? Y esto está establecido no en Chile, sino que también tú vas a Estados Unidos y es una profesión de primera consulta, vas a otras partes del mundo y es una profesión de primera consulta. Eventualmente cuando visito un quiropráctico y me revisa y me dice, podría pasar de que me dijera, ¿sabes qué? Esto no tiene mucho que ver con lo que puedo hacer yo, te recomiendo que vayas a un médico especialista de lo que te está afectando, digamos, ¿no? ¿Eso pasa de pronto? A mí me ocurrió una situación muy particular que me pasó que una persona que se atendía conmigo, iba en la 6ª visita recién y yo estaba mucho más joven, llega a mi visita, yo la había ajustado la última vez y ella me contó que había mejorado su digestión enormemente y que eso no era algo muy normal en ella y que estaba súper contenta. Sin embargo, que cuando fue al baño notó que algunas de sus deposiciones salieron un poco extrañas con un poco de sangre. Y yo dije, bueno, ahí ya no es terreno mío. Ah, claro. Ya. Ahí no es terreno mío y yo le digo, tienes la oportunidad obviamente de ir a checarte con tu médico y en honestidad obviamente yo voy a estar aquí para ti, pero esto no es terreno mío. ¿Bien? Y eso es súper importante, saber hasta cuándo llego yo, ¿cierto? Y hasta cuándo llega el otro profesional también. Así no hacemos un intrusismo profesional. Perfecto. ¿Bien? Y finalmente la señora fue al médico y básicamente el médico le dice, oye, pero tenía una úlcera intestinal aquí hace bastante tiempo, como no había venido antes. Y ella le dijo, bueno, yo no había tenido la posibilidad de percibir lo que estaba ocurriendo con mi cuerpo hasta que empecé a ir al quiropráctico. Perfecto. Y ahí es lo que viene la importancia de la comunicación que hay entre tu cerebro y tu cuerpo y tu cerebro. O sea, todas las alertas, toda la forma en que funciona tu organismo precisa una buena comunicación. Una buena comunicación de tu sistema nervioso es una buena coordinación. Y un organismo que es más coordinado, ¿bien? Es un organismo que es más adaptativo al medio ambiente, es más sano, se regenera mejor, descansa mejor, entre otras millones de cosas. O sea, la unión de ambas, finalmente, ciencias son la ayuda perfecta para poder encontrar, siempre, digamos, un... O sea, siempre, si el día de mañana, por ejemplo, hay una persona que necesite tratamiento médico, obviamente ese va a ser su lugar, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que aquí es muy importante, y esto lo hablamos también la semana pasada, que no tiene que ver cuánto vamos a vivir, sino que el cómo estamos viviendo, ¿cierto? Si yo soy una persona, por ejemplo, que a mis 30, 35 años estoy dependiendo continuamente de medicamentación para sostener mi funcionamiento y mi salud diaria, ya sabemos que la medicamentación no te va a hacer funcionar bien en el tiempo también, porque estás apelando a algo externo a tu organismo, a una droga, para poder sostener tu funcionamiento. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasaría si en vez de eso tuviésemos una alternativa natural que te generara muchos menos efectos secundarios y que te mantuviera respondiendo mejor, bien, con una mejor vitalidad? Obviamente quizás la gente optaría por eso, ¿cierto? Sin embargo, obviamente la gente es libre de decir qué es lo mejor para cada uno. Absolutamente. Pero las opciones tienen que estar. Pablo, te voy a poner un poquito en jaque, Te voy a mover un huesito para acá. Ya, po. Y te voy a preguntar, y a ver que la gente puede estar pensando lo mismo. ¿Cuáles son los ajustes más peligrosos o no existen ajustes peligrosos? Bien, muy buena pregunta. Yo diría que no existen ajustes peligrosos siempre y cuando el quiropráctico sepa bien lo que está haciendo. ¿Ya? La estructura de la columna vertebral es una estructura que es súper sólida. O sea, los huesos de la columna vertebral, que son las vértebras, son estructuras óseas muy densas. ¿Bien? O sea, si tú te rompes, te quiebras una vértebra, es porque literal el impacto fue demasiado. Ya. Porque como son las estructuras en tu organismo que soportan más peso, tienden a ser muy densas. Entonces es más fácil que te quiebres un dedo de la mano a que te quiebres obviamente la columna vertebral.
Y de por sí las estructuras tienden a ser más densas hacia la parte baja. Entonces, no sé si se puede enfocar acá en pantalla. Sí. Bien, sí, bacán. Vamos a tener acá, por ejemplo, en la parte alta que las vértebras son mucho más delgadas y hacia abajo tenemos vértebras que son mucho más gruesas y anchas. Claro. Y eso es porque básicamente la parte baja es la que sostiene más carga. Ya. Acá tenemos la pelvis, ¿bien? La pelvis está un huesito central que se llama sacro y tenemos los dos ilíacos, ¿bien? El huesito central, que es el sacro, y los ilíacos conforman el anillo pelviano. Esto es diferente entre hombres y mujeres. Las mujeres más ancho, para obviamente recibir en el vientre materno al bebé, y en los hombres más angosto, ¿bien? En el caso de la pelvis es la región de tu organismo que tiene los huesos más densos también. Sí. Entonces, literal, quebrar algo acá es muy difícil y normalmente también es súper riesgoso. Se me imagino. Ninguna fuerza que te haga el quiropráctico, básicamente ninguna de sus vértebras va a generar un daño como quebrarte. Eso es prácticamente imposible. ¿Ya? Sin embargo, yo diría que si hay algo que sí tiene que ser consciente la gente es que si yo voy a llevar mi auto, por ejemplo, al mecánico, ¿bien? Yo quiero que él sepa bien qué tiene que hacer, ¿cierto? Okay. Y uno paga por su cantidad de estudios y por el diagnóstico, la evaluación que haga el problema en el caso del mecánico. En el caso del quiropráctico, yo tengo que saber dónde específicamente tengo que ir a ajustar. Si yo corrijo un lugar que no es necesario, o si yo te hago tronar toda la columna vertebral, estamos enfrente a un gran problema, porque quiere decir que hay un déficit en la evaluación. Ok, ya. O sea, lo ideal sería evaluarlo bien para solamente mover o ajustar el lugar preciso, ¿no? Y no toda la columna. Exactamente. Entonces, al igual que ocurre en otras disciplinas, o sea, maestros, por ejemplo, de la acupuntura, no es el que te va a poner 100 agujas, quizás te va a poner 3 en los lugares precisos. Perfecto, ya entiendo. Entonces, menos es más para el organismo. ¿Bien? Y en ese sentido, el quiropráctico tiene que saber dónde tiene que ajustar y tiene que determinar bien, obviamente, el lugar, pero también en qué posición está y qué fuerza tiene que ejercer. Perfecto. No es lo mismo ajustar a un adulto mayor que, por ejemplo, a un niño, y no es lo mismo ajustar a un deportista ni a una persona alta que a una persona más bajita y más robusta. Todas las columnas son distintas, todos los cuerpos son distintos y tienen distintos requerimientos. Súper bien, súper clarito, súper entendible. Ahora, la gente que quisiera conectar contigo, tenemos redes sociales, tenemos página web, para que nos puedas contar. ¿Ahí está el Instagram? Sí, ahí está el Instagram. Normalmente subimos mucha información para que la gente también se pueda instruir. Todas las preguntas que son literal, por ejemplo, ¿puedo llevar a mi hijo que tiene TEA, que es trastorno de espectro autista o cualquier cosa? Yo soy el que la contesta, y si quieren agendar tenemos toda la información. Semana a semana a las 18:50 hacemos una charla gratuita para la comunidad. Entonces toda persona que quiera saber más, no importando si es de Santiago o de región, ¿ya? Puede conectarse con nosotros a través de nuestra página web y va a estar conmigo online, y les vamos a explicar cuáles son los beneficios, cómo los podemos ayudar y cuáles son los procedimientos para que tengan completa certeza de poder ir y obviamente ajustarse tanto ustedes como sus seres queridos también. Pablo Quiropráctico en la página web y el Instagram igual, ¿no? Es lo mismo. Para que lo busquen, para que hagan sus consultas y puedan también resolver quizás algunas dudas por temor y por desinformación, ¿eh? Tú también le puedes responder. Por supuesto, esa es la idea. Y importante, si hay alguien que, por ejemplo, nos esté viendo en pantalla, que tiene ganas de asistir, nos manda un mensaje tanto al Instagram o al WhatsApp, ¿bien? Y nos puede poner te vi en el matinal y nosotros le vamos a dar un regalito de nuestra parte también. Súper bien, ahí estamos, súper bueno entonces, ya lo sabes. Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Junto a Pablo, y ¿cómo le pusiste nombre a este, a tu amigo? Harry le vamos a ¿Cómo poner. se llama? Harry. Junto a Harry, que está un poco delgado, sí, Harry, ¿eh? Sí. Y Pablo, nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con mucho más de tu conexión matinal aquí por las pantallas de TVR. No se muevan. Simpático Harry, se me cayó bien, ¿no? Bien,